Buen día, mi nombre es el licenciado Arturo Portillo. En esta ocasión les voy a hablar un poquito sobre reformas relativas a la Ley General de Sociedades Mercantiles, que se realizó a partir del artículo 260 de la misma ley, que comienza a partir de este año 2016. Estas reformas son realmente significativas en virtud de que se crea una nueva sociedad en México que tiene como antecedentes algunas sociedades europeas, sociedades de carácter mercantil europeas, que nacen en Alemania, en Francia, y que en algunos países les ha llamado como sociedades unimembers, o de una sola persona. En México se ha creado esta nueva sociedad a partir del artículo 260 que les comentaba de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en las cuales maneja esta nueva sociedad que se le ha dado por nombre Sociedad por Acciones Simplificadas. Les voy a tratar de hablar brevemente de qué se tratan estas sociedades, o estas SAS, como las vamos a nombrar a lo largo del video, para ver qué tan simplificadas o qué tan benévolas o no qué tan benévolas pueden llegar a ser. Teniendo este breve antecedente de sociedades unimembers o de una sola persona, y que en México se han basado, yo creo, mucho en este tipo de sociedades de igual nombre, SAS o Sociedades por Acciones Simplificadas, de la legislación colombiana, que ha sido pionera a nivel Latinoamérica en ese sentido. Pues bueno, ¿cuáles son las particularidades de esta sociedad mercantil? Esta sociedad mercantil puede nacer con una sola persona. Eso es lo realmente especial y particular. Es decir, sabemos que en México en muchas de las ocasiones las sociedades mercantiles son sociedades de carácter familiar. Es decir, el papá aporta el 90% o el 99% de sus acciones y un 1% para la esposa o los hijos. Es decir, es una ficción legal, y esta ficción legal se ha traído a la realidad legal mediante la constitución de estas sociedades por acciones simplificadas. ¿Qué significa esto? Que México está tratando de adoptar este nuevo sistema para traer a la realidad lo que ya ocurre de facto. Es decir, ya no va a haber la necesidad de tener un testaferro, un prestanombres, o regalarle a la familia parte de las acciones con tal de tener una sociedad. Una sociedad mercantil donde se quede protegido el patrimonio de carácter personal de los socios, y en ese sentido, pues México ha abierto los ojos para esta nueva tendencia mundial. Bueno, el artículo 260, y a partir de este artículo 260 se empieza a manejar un poquito esta situación. El requisito es de que puede ser una persona más. Algo bastante particular es que no se requiere de un capital mínimo social, que esto es bastante particular también, pero la sociedad en ningún momento podrá tener utilidades o ingresos, mejor dicho, por más de 5 millones de pesos. Es decir, si al segundo año tiene un tremendo éxito esta sociedad y tiene ingresos superiores a 5 millones de pesos, entonces automáticamente tendrá que emigrar a alguna de las otras sociedades ya existentes en México, como puede ser la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, comandita simple, bla bla. Ese número de sociedades, que realmente la que más se utiliza en México es la sociedad anónima. No estoy muy de acuerdo en ese sentido, porque los notarios ya por formato suelen recomendar a las personas que acuden a ellos para la creación de sociedades, las sociedades anónimas, pero hay otras más benévolas, como puede ser la sociedad de responsabilidad limitada, que eso es tema de otro video. Bueno, esta situación, digamos, entonces cualquier persona puede formar una sociedad de este tipo. Lo particular es que la constitución será gratuita, de conformidad con la propuesta del gobierno federal en México, y no solo eso, que promete que en 24 horas estará formada tu sociedad. Entonces, cuando una sociedad promedio, cuando uno ocurre con un notario, puede tardar de una semana y media, 15 días, en lo que se afinan detalles, se hacen las asambleas constitutivas, etcétera, etcétera. Puede tardar muchos días. Y esta nueva sociedad promete que en un término de 24 horas y de forma gratuita se podrá constituir esta sociedad. Entonces es bastante particular, bastante atractivo en el esquema jurídico mexicano.
¿Qué pasa si si este tipo de sociedad excede los 5 millones de pesos y no se transforma a una SA o a una sociedad responsable limitada o cualquier otra? ¿Qué es lo que sucedería? Que la responsabilidad de los socios sería solidaria, subsidiaria e ilimitada. ¿Qué significa esto? Traducido del legal, del lenguaje jurídico al español. Esto no significa otra cosa más que el patrimonio de los socios, es decir, estaría en riesgo. Entonces, ¿para qué formar una sociedad de una sola persona si está en riesgo mi vehículo personal, mi casa, mis embarcaciones o lo que fuera posible? Subsidiaria significa que primero hay que ir a cobrarle al socio, a la sociedad, y después al socio del restante que no ha pagado. Solidaria significa que se le puede ir a cobrar directamente al socio el 100% de la deuda por parte de un acreedor sin necesidad de recurrir a cobrarle primero a la sociedad. Ilimitado es que el socio responde hasta con el 100% de su patrimonio de carácter personal. Bueno, aclarado este punto, vuelve de cierta manera peligroso el que si se abarcan 5 millones de pesos de ingresos no se haga la transferencia correspondiente a una sociedad anónima, entre otras. Estas SAS estarán constituidas primero bajo una denominación social, es decir, en México existen dos tipos de poder conformar el nombre de una sociedad. Uno es razón social y otro es denominación social. Razón social es cuando el nombre de la sociedad mercantil se compone por el nombre de uno o varios socios. Y la denominación social es un nombre inventado, el Patito SADCB, la Camarita SADCB. Entonces, aquí se tendrá que conformar el nombre de la sociedad por una denominación social, seguido de las palabras sociedad por acciones simplificadas o sus iniciales, que como dijimos simplificaremos SAS, CS.A.S. Para constituir una sociedad por acciones simplificada, ¿qué es lo que requerimos? Bueno, el artículo 262 de la propia legislación nos maneja de manera muy específica estas situaciones. Que haya uno o más socios, eso es fascinante, como decía, es la parte más trascendental de esta sociedad mercantil innovadora. Que los socios, él o los socios, externen su voluntad de constituir esta sociedad y que dan su venia en relación a los estatutos sociales. Que estos estatutos sociales no los conformará el notario o el fedatario público, el corredor público, sino tendrá que dar una reglamentación. Digo tendrá porque todavía no están establecidos. La Secretaría de Economía es quien será la vigilante, la reguladora de estas sociedades por acciones simplificadas, y en su portal de internet tendrá que establecer de forma muy clara cuáles son estas reglas, cuáles son estos estatutos, para que nosotros vayamos tomando de alguna manera de este portal de internet qué es lo que nos conviene o lo que se acopla más a nuestras necesidades como socio de esta SAS. Alguno de los socios, él o alguno de los socios deberá de tener, ese es el tercer requisito, deberá de tener la autorización por parte de la Secretaría de Economía para la denominación social. Es decir, el titular, el que sacó el permiso de la denominación social, el Patito SAS, tendrá que ser un socio necesariamente, no un tercero, no un abogado externo, no, tendrá que ser un socio de forma específica. Otro requisito muy indispensable que para poder expresar su consentimiento de alguna manera de los estatutos sociales o de lo que haya que plasmar en estas SAS es de que todos y cada uno de los socios deberá de contar con una firma electrónica avanzada. Es decir, tendrá que darse de alta en el sistema para que se le otorgue esta firma, y esta firma electrónica avanzada hará las veces de firma autógrafa, donde se expresará de forma muy clara el hecho de que se está expresando un consentimiento afirmativo respecto a modificaciones de estatutos sociales, respecto a la constitución de la propia sociedad de carácter mercantil. Existen, aparte de estos escasos requisitos, existen ciertas bases. ¿Cuáles son esas bases para poder constituir esta sociedad por acciones simplificadas?
Bueno, se abrirá un folio. Este folio es un folio electrónico que se otorgará propiamente al momento de hacer la solicitud de esta SAS, donde, digamos, nuestra denominación, donde tendremos que escoger de alguna manera esos estatutos sociales, la forma de administrar la sociedad, si es por un consejo de administración, si es por un administrador único. Este folio es el que nos va a dar la apertura de alguna manera para decir, estamos constituyéndonos, entre otras cosas. Hay que seleccionar cláusulas de los estatutos que queremos plasmar en esas SAS, es decir, la Secretaría de Economía, mediante reglas generales en su portal de internet, deberá de establecer ya toda una constitución diversa donde podamos ir tomando cláusulas que nos sirven, que se acoplan a nuestras necesidades, y conformando un solo formato, un solo esquema de la constitución de nuestra sociedad, tomando distintos clausulados sociales, ya previamente establecido por la Secretaría de Economía. Se generará un contrato social, donde este contrato social son todos los estatutos, todas las cláusulas que deberán de venir en nuestra constitución de nuestra sociedad, y deberá estar firmada de forma electrónica para que posteriormente se pase a su inscripción en el registro público de comercio respectivo. Es decir, aparentemente no nos va a costar ni siquiera la inscripción en el registro público de la propiedad y de comercio en algunas entidades federativas, y en este registro público de comercio no nos costará tampoco este registro, que es un ahorro considerable dependiendo de cada entidad federativa, cuántos son los derechos que se pagan por dicha inscripción. No hay la necesidad de recurrir a ningún fedatario público, es decir, no a los notarios públicos, sino a los corredores públicos en la Constitución. Puede ser optativo, pero si nos dan la facilidad, entonces no hay necesidad de ocurrir. Esto única y exclusivamente sucede para este tipo de sociedades mercantiles. Todas las demás sociedades de carácter mercantil tendrán que ser, para tenerse por legalmente constituidas, tendrán que ir ante un fedatario público correspondiente. ¿Cómo se prueba la constitución de esta sociedad? ¿Cómo probamos de que ya existimos legalmente? Básicamente son con dos cosas. Con la boleta de inscripción, que nos otorga un folio respectivo, y con el contrato social, es decir, todo ese clausulado que ya debemos de tener, que lo podemos imprimir obviamente, y esto sería nuestra prueba. Ya existimos legalmente con la boleta de inscripción, que tiene un folio de inscripción, y con nuestros estatutos sociales. Eso es lo único que vamos a necesitar para decir ya legalmente existimos jurídicamente. Los estatutos, ¿qué deben de tener? Cosas muy simples, muy genéricas, que de alguna manera van para todas las sociedades de carácter mercantil en este sentido, como son: primero, denominación social, el que le hayamos puesto a nuestra sociedad, el nombre de los accionistas, nombre completo de todos y cada uno de los accionistas o del accionista único, según sea el caso, domicilio de los accionistas. El domicilio nos habla simplemente de domicilio, puede ser el domicilio legal, el domicilio fiscal, el domicilio de la casa habitación, no nos habla de un domicilio en específico. Incluso puede ser un domicilio laboral, que eso es bastante particular, porque la ley jamás nos dice cuál domicilio, y hay una diversidad de domicilios jurídicos: nuestro domicilio comercial, nuestro domicilio de sucursal, de matriz, de fiscal, etcétera, etcétera. Entonces dejo un poquito abierta la puerta para ese tipo de situaciones. Algo fundamental, obviamente, es el registro federal de contribuyentes con su homoclave correspondiente. No lo dice la ley, pero sí tendremos que aportar nuestro RFC correspondiente. Un correo electrónico de cada uno de los accionistas también. El RFC es el RFC de cada uno de los accionistas, del o de los accionistas. Correo electrónico, porque todo es vía electrónica. Domicilio, debe tener un domicilio cierto, real de la sociedad. Ese sí es su domicilio legal, su domicilio donde va a servir para hacer una sociedad propiamente. La duración de la sociedad. En México jugamos mucho con esta situación. Antes se acostumbraba que todas las sociedades nacían con 99 años de duración. Es simplemente poner una duración indefinida, porque no sabemos cuánto va a durar. Nadie va a crear una sociedad mercantil por un año, por 5 años, etcétera, etcétera.
Hay una estadística en México que dice que el 75% de las sociedades o de las empresas en México no dura por arriba de 2 años. Y solamente el 10% sobrevive los 5 años. Entonces es algo bastante peligroso. No sabemos cuánto va a durar, pero bueno, es de carácter indefinido, es lo más recomendable. Forma y término de que los accionistas se obliguen a pagar y suscribir cada una de las acciones, y denominación o monto de cada acción. Yo lo que recomiendo es de que cada acción tenga sean múltiplos de 1,000 pesos para que cada acción exprese 1,000 pesos. Eso sí, todas las acciones deberán de estar pagadas máximo en el término de 1 año. Eso hay que tener cuidado porque uno se compromete en esta SAS a pagar 100,000 pesos o 500,000 o 1,000,000 de pesos. Ese 1,000,000 de pesos tendrá que estar pagado íntegramente en el término de 1 año. Cada acción deberá de ser por un voto acción, el objeto de la sociedad, comercializadora, inmobiliaria, constructora, transporte, etcétera, etcétera. La forma de administrar la sociedad. Si la forma de administrar la sociedad es de una sola persona, un solo socio, entonces será un administrador único. Si este administrador único únicamente puede ser un socio, hay que aclarar ese punto. El consejo de administración, pues bueno, una diversidad de socios que puede ser tesorero, presidente, o como le querramos denominar dentro de la sociedad. Ahora, algo particular, que es el último párrafo del artículo 264, nos dice que los contratos celebrados entre el accionista único y la sociedad deberán inscribirse en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía. ¿Qué es lo fascinante de este punto? Que se puede explotar de una forma muy buena. Que si nos permite que el accionista único o alguno de los accionistas sea socio de esta SAS. Ahora hay que aclarar un punto. También la ley nos habla de que los socios únicamente pueden ser socios de este tipo de sociedades. Es decir, nos dice que yo, el licenciado Arturo Portillo, puedo ser socio de una SAS, pero no puedo ser socio de una sociedad anónima. Pero eso no implica y nos da la libertad para que podamos ser socios de 1,000,000 de SAS. Podemos hacer como no nos cuesta, podemos hacer una SAS cada día y ser socio yo de 1,000,000 de SAS y no pasa nada, no hay problema. Pero no puedo ser socio de una SA. Es uno de los requisitos o los candados que pone la ley para esos emprendedores que quieren formar una sociedad mercantil rápida, sencilla, simplificada, entre comillas. Entonces, ¿qué nos permite este último párrafo del 264? Nos permite que el socio pueda hacer contratos con la sociedad. Es decir, le puede arrendar el inmueble, puedes tener un contrato laboral como administrador, porque jamás dice que el administrador será a título gratuito. Representa a la sociedad, pero jamás dice que es a título gratuito. Entonces puede rentarle muebles, inmuebles, puede venderle, etcétera, etcétera. Hay que tener cuidado con cuestiones fiscales para que no caiga en precios elevados de mercado, sino que sea una situación real, no ficticia, para obtener dinero. Pero sí nos permite, si son vinculados los socios con los proveedores, que de alguna manera se cuide ese aspecto, ¿no? ¿Cuál es el órgano supremo de esta SAS? La asamblea. La asamblea integrada por un solo accionista o por varios accionistas. Todo se toma por mayoría, por mayoría de votos. Lo particular es que nos permite por primera vez que las asambleas se puedan llevar de manera presencial o por medios electrónicos. Es decir, podemos tener un socio al sur del país, otro en el centro del país, otro al norte del país, celebrar una sesión de asamblea todo el mismo día vía electrónico, y es total y rotundamente válido, porque acuérdense que otorgamos nuestro consentimiento mediante firma electrónica. Entonces no hay la necesidad de alguna manera de que sea presencial estas asambleas, que es algo bastante particular, bastante bueno. Como les comentaba, siempre, si es un administrador único, siempre tendrá que recaer esta figura en un
en uno de los socios. No podrá ser una persona extraña a esto. Algo que me llama la atención también es que de alguna manera nos habla de que tendrán que hacerse llamados o las asambleas tendrán que hacerse por medio de publicaciones en el portal con 5 días de anticipación, en el portal de la Secretaría de Economía, y que tendrá que ser por mayoría de votos. Pero ¿qué pasa? No nos habla si son mayoría de votos de los presentes o de los socios. Nos da a entender que son de los socios, es decir, si nunca se presentan ni por medios electrónicos la mayoría de los votos de los socios a la asamblea, jamás se va a poder tomar una determinación. No nos da la oportunidad de una segunda convocatoria, no nos da absolutamente nada. Entonces, eso es bastante peligroso. Y también algo que no me pareció muy agradable es que no nos habla de de las asambleas totalitarias. Si son 2 o más socios y están totalmente de acuerdo en algo y tienen que tomar una determinación más o menos urgente de un proveedor, de una ampliación, de un crédito, de alguna manera no lo pueden hacer si no hay una citación previa por los medios electrónicos. Es decir, las asambleas totalitarias de accionistas no están contempladas y eso creo que es una omisión bastante primaria por parte del legislador al momento de establecer estas reglas para el SAS. De alguna manera, todo lo que se rija dentro de la sociedad tendrá que ser en asamblea. Todos los socios tienen derecho a participar en las decisiones de la sociedad, tendrán voz y voto cada uno de ellos. El administrador o el presidente del Consejo de Administración es quien convocará las asambleas, es idéntico que en todos los demás. Lo único que sí se les pasa es qué pasa si son totalitarias. Pues en mi punto muy particular de vista, no habría mayor problema, pero no te lo contempla la legislación. Entonces eso es una omisión bastante dura para interpretar, ¿no? Si no asiste la mayoría, nunca se va a tomar votaciones, ni nunca se va a tomar una decisión porque no acude la mayoría de los socios, porque no habla de los socios presentes en la asamblea, como les comentaba. Algo particular también es que de alguna manera también el administrador único tendrá que subir año tras año en el portal de la Secretaría de Economía de alguna manera su situación financiera. ¿Qué pasa si no se hace, si no año tras año se sube la situación financiera de la empresa a este portal de la Secretaría de Economía? Pues bueno, si van 2 años consecutivos, automáticamente la Secretaría de Economía tiene la facultad para disolver, digamos, de alguna manera, acabar con esta nueva sociedad. ¿Por qué? Porque estará obligada a la desintegración de manera oficiosa, por llamarlo de alguna forma, la sociedad. Entonces, esto sí, dudo que la Secretaría de Economía tenga el control de miles o cientos de miles de SAS que se puedan llegar a crear para saber quién sí subió, quién no subió. Pero bueno, hay que esperar a ver qué pasa. Esto no pasará hasta después de 2 años. La publicación de esta nueva reforma, este aumento de la ley, nace el 14 de marzo, es decir, tendrá que entrar en vigor 6 meses después, hasta el 15 de septiembre del 2016. 2 años después es cuando tendrá la facultad para decir, es decir, en 2 años y medio, 3 años, para decir, se desintegra, se aniquila esta sociedad nueva en virtud de que no se cumplió con subir sus estados financieros. Algo que a mí en lo personal no me agradó y que con esto concluyo esta breve explicación de qué son las SAS, que tienen muchas cosas benévolas, que sean gratuitas, que sean en 24 horas. Pero el artículo 273 dice, en todo lo que no contradiga a estos primeros artículos, de alguna manera se estará definitivamente a toda la reglamentación de la sociedad anónima. ¿Por qué digo que no me agrada en absoluto esta situación? Porque el artículo, las sociedades anónimas están reguladas desde el artículo 87 hasta el 206. Es decir, tenemos 100 artículos, tenemos 130 artículos que hay que vigilar, que hay que acatar a lo largo de toda esta legislación, de todo este articulado.
Es decir, si fallo en un solo artículo, estoy incurriendo en una irregularidad. ¿Dónde está lo simplificado de llevar a cabo toda una sociedad derecha y apegada a nuestra legislación, si no solamente tengo que cumplir estos poquitos artículos de la SAS, sino que tengo que remitirme del artículo 87 al 206? Es decir, es tremendo lo que tengo que cumplir. Por esta situación, de alguna manera, considero que esta es la parte donde no está simplificada. Bueno, he dicho muchas cosas buenas de la SAS, es decir, que es muy práctica. ¿Cuál es la cuestión mala? Es que hay que pegarse a todo lo que diga la sociedad anónima, que eso no me agrada el tanto. ¿Cuáles son los puntos en contra? Que se pueden crear muchas sociedades fantasmas. Es decir, se pueden crear todos los días sociedades y no sabemos si con quien estamos tratando realmente está pegado derecho o no está pegado derecho. Si realmente hay una persona atrás, una persona física real, licenciado Portillo, existe, es de carne y hueso, o es una ficción legal. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas situaciones, con quien tratamos. Puede torcerse este espíritu creativo de la legislación para hacerse algo que definitivamente no quede muy bueno. En términos generales, yo estoy de acuerdo con la SAS. En términos generales, creo que es una excelente opción para explorar y que, como dije al principio, la ficción legal se convierta en una realidad legal. Bueno, con esto concluiría. Espero haber dado un breve panorama de todo lo que son las SAS y beneficios y cosas en contra. Cualquier cosa, estaremos aquí pendientes de cualquier comentario de ustedes. Y próximamente subiremos un poquito más de video de explicación de otro tipo de cuestiones novedosas en carácter legal. Gracias y que tengan un buen día.